Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sección del canal. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción, un curso introductorio al desarrollo de diseño de hardware con Verilog y el uso de las FPGAs. ¿Cómo podemos usar una FPGA? Para empezar, ¿qué es una FPGA? Muy bien, en este curso, en el trayecto del curso, vamos a explicar más a fondo qué es una FPGA, cómo lo utilizamos, por qué es importante aprender sobre ellas y qué importancia tiene en el mundo real. Bien, el contenido de este pequeño curso está seccionado en aprender qué son las FPGAs, una pequeña introducción sobre ellas, qué es el diseño secuencial y combinacional, qué tipos de descripción existen, cómo podemos desarrollar diseño de hardware en Quartus 2, cómo podemos simularlos en Model Sim y también cómo podemos debuguearlos y ver qué tipo de señales se ejecutan en el mundo real. Vamos a aprender a desarrollar máquinas de estados finitas para poder desarrollar protocolos de comunicación como lo es una SPI y como lo es el RS-232 o comunicación UART. Iniciando con qué es una FPGA. Bueno, las siglas corresponden a Field Programmable Gate Array, lo cual pues son compuertas programables por efecto de campo, las cuales pues son dispositivos semiconductores, una matriz de dispositivos en los cuales tiene bloques lógicos configurables, los cuales se le conoce como CBLs, ¿no? Se conectan entre sí. Internamente, bueno, tenemos distintos bloques, como se ven en la imagen. En esta imagen podemos ver bloques de entradas y salidas, bloques lógicos programables o CBLs, que son los LBs, los azules que vemos acá, los bloques de conexión, que son estos pequeños, y los de switcheo. Muy bien. Como podemos ver aquí, hay pequeñas líneas negras, los cuales son cables que nos permiten routear las interconexiones con los puertos de entradas y salidas y así poder comunicarnos con el mundo exterior, internamente generar un circuito y así tener aplicaciones específicas. Vamos a aprender cómo desarrollar hardware o describir hardware para poder utilizar estos bloques configurables y así poder interactuar con distintas funciones en el mundo real. Finalmente, en general, las FPGA son reconfigurables como un primer punto. Se pueden programar para cumplir con requisitos para distintas aplicaciones. También existen FPGAs llamadas UTP que solo se programan una sola vez, no tienen los pequeños fusibles que una vez que se programan pues quedan fijamente para el circuito que se diseñó. También las FPGAs que dominan el mercado son las basadas en SRAM, ¿no? Son las que normalmente podemos tener acceso, ya que se pueden ser programados según las necesidades y la evolución del proyecto. Dependiendo el hardware disponible, los bloques lógicos que mantenga la FPGA, pues podemos crear proyectos muy grandes o muy pequeños. Todo esto va a depender de el hardware que me proporcione esta FPGA. Para continuar sobre los bloques lógicos configurables, internamente, como mencionaba anteriormente, pues es la unidad básica en una FPGA. Son los bloquecitos o es LBE o Logic Blocks que vimos anteriormente. Dentro de este Logic Block o CBL tenemos una pequeña LUT, que es una memoria, es una logo table. Tenemos un flip-flop tipo D y un multiplexor, en el cual pues la LUT se configura con una tabla de verdad mediante un bitstream, el cual pues nos determina qué datos queremos obtener en el multiplexor con respecto a lo ya diseñado, ¿no? Simulamos una compuerta AND, por así decirlo, tenemos una tabla de verdad, la cual se guarda aquí y dependiendo de las entradas, pues me va a dar una salida, ¿no? en el CBL. Es técnicamente lo que se hace con estos bloques. ¿Qué aplicaciones podemos lograr con esto? Bueno, dentro de las aplicaciones encontradas, pues están circuitos de audio, aeroespacial, defensa, desarrollo de hardware para comunicaciones, seguridad, por ejemplo, criptografía, en el área automotriz, en el cómputo de alto rendimiento, circuitos de video, industria médica, entre otras más. Muy bien, vamos a hablar de la FPGA que vamos a utilizar para este curso, del que voy a utilizar en mi caso para poder explicarles cómo utilizar el software de Quartus. Bien, vamos a utilizar la FPGA Cyclone 2, el modelo EP2C5T144C8. Aquí hay unas especificaciones de lo que se necesitaría o lo que trae esta FPGA más que nada, ¿no? Que lo podemos ver, los elementos lógicos, entradas y salidas, bloques de memoria, canales diferenciales, osciladores, etc. En el kit pues tenemos la FPGA, la placa, el USB Blaster, que es el que nos permite
cargar el código a la FPGA y hacer un debugger también. Un cargador de 5 voltios a 2 amperios recomendablemente, y el cable USB a mini USB que conectaría al USB Blaster y es la que nos permitiría conectarnos a la FPGA y al Quartus. Continuamos, aquí tenemos la FPGA. Aquí tenemos el bloque JTAG, que es el que se conecta a el USB Blaster. Tenemos el conector, el jack de alimentación de voltaje a la placa. Tenemos el chip o la FPGA que mencionábamos, que es la Cyclone 2. El chip que les mencionaba, EP2C5 de 154C8. ¿Por qué es importante esto? Bueno, cuando entramos a Quartus vamos a ver que tenemos que buscar específicamente este chip para poder programarla, ya que tiene características específicas de la placa. Es una placa muy económica que se puede conseguir muy fácilmente. Muy bien, para continuar con la introducción, podemos diseñar algunas compuertas en HDL, ¿no? Que permite plantear el problema, como vemos aquí, estudiar el comportamiento y implementarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unas compuertas, las cuales las podemos pasar a álgebra de Boole y obtener una salida y obtener esto, ¿no? Tenemos entradas A, B, C y una salida, ¿no? Entonces la output es la A negada por B por C más A por B negada por C más A por B más C negada más A por B por C, y eso nos daría la salida de este circuito. Entonces esta configuración la podemos escribir en hardware y tendríamos este circuito diseñado en Verilog o VHDL, ¿no? Hablando ahora del código de descripción de hardware, vamos a hablar sobre 3 tipos de sentencias o que entran en categorías como lo que es la declaración. Aquí declaramos lo que son nuestras entradas, nuestras salidas, si va a haber registros, si van a ser wires o cables. Vamos a ver si hay sentencias concurrentes, sentencias secuenciales. Pero ¿qué son las sentencias concurrentes? Bueno, las sentencias concurrentes se ejecutan al mismo tiempo, en paralelo. Las secuenciales, pues como el nombre lo indica, se describe el comportamiento de manera secuencial de un circuito digital. Eso quiere decir que se ejecuta en un orden específico, una después de otra. Bien, para declarar estas sentencias, en Verilog utilizamos la palabra módulo, que es una palabra reservada, la cual nos permite crear módulos de diseño, lo cual son subprogramas o subcircuitos diseñados para poder generar módulos más grandes, ¿no? Entre las sentencias concurrentes, pues como mencionaba, son declaraciones que se ejecutan en paralelo, representan circuitos dependientes y cada declaración se ejecuta de forma asíncrona, no necesita un reloj para sincronizarse. La declaración secuencial son ejecutadas de función al flujo del programa. Normalmente se declara dentro de un always, donde se necesita una señal de disparo para poder ejecutarse. En los tipos de datos en Verilog, pues tenemos señales digitales como ceros y 1, la señal X, que es un valor desconocido, Z de alta impedancia. Y para describir un módulo en Verilog se utiliza la palabra reservada módulo, el cual tiene esta estructura: la palabra reservada, el nombre del módulo, entre paréntesis las variables o los puertos que vamos a utilizar, punto y coma para finalizar, y al último ponemos un end módulo, donde concluimos que internamente todo lo que hay ahí es el circuito que se diseña. En este caso tenemos que, como en puertos de entrada tenemos a A y a B, y un puerto de salida EC, en donde asignamos una sentencia concurrente. La palabra reservada assigned es una sentencia concurrente. Vamos a ver el ejemplo más a detalle en código, donde decimos que la salida o el puerto C va a ser A AND B. Es una compuerta AND lo que estamos describiendo en esta sentencia. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar el video por hoy, para que no sea muy largo, y en el próximo iniciaremos explicando todo lo que hemos visto, pero ahora utilizando Quartus y describiendo hardware específico en Verilog. Nos vemos.